trazado de colectores, ¿no es cierto? En trazado de colectores hay varias cosas que debemos tomar en cuenta, entre ellos, ¿no es cierto? Déjame ver, puntero láser, está bien. Los ejes siempre se deben trazar en alcantarillado sanitario por el medio de la calle. Y se deben interceptar en un solo punto. En alcantarillado sanitario, les he dicho, todos los caminos llevan a Roma. En un solo lugar vamos a dejar nuestro alcantarillado, nuestras aguas negras. Y ese lugar se llama planta de tratamiento. Hay una excepción cuando las calles son muy anchas. Cuando la calle tiene mayor a 15 metros, entonces uno puede colocar un doble alcantarillado, ¿no es cierto? Es decir, puedes tener una doble eje, eso dice la norma, ¿ya? Y eso es lo que estamos queriendo hacer, ¿ya? Entonces la norma te dice, vas a tener un doble eje. Muy bien. Previo al cálculo hidráulico, antes de que tú te metas en lo que es el cálculo hidráulico, vamos a determinar un diámetro mínimo para una pendiente mínima para cada diámetro, de acuerdo a la relación de caudales que también te da la norma. El caudal, ¿no es cierto?, sobre el caudal futuro a caudal no puede ser del 10% al 15%. Caudal de primera etapa a la última etapa del 10 al 15%. Entonces, esto es el diseño futuro, ¿no es cierto?, capacidad de tubería para conducir el caudal a diseño futuro. Entonces, hay unas tablitas en la norma cuando estemos haciendo el tema del cálculo de las redes, vamos a ver que podemos utilizar ya sea la tablita que indica 0.10 o ya sea la tablita que indica 0.15. ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a poner. Ahora bien, las distancias para poder colocar las cámaras, tengo que medirlas entre crucero y crucero. Quiere decir en la intersección de las calles y los cambios de dirección. Ahí voy a poner entonces, ya me está diciendo la norma, me está más o menos orientando la norma al tema de que, sí señor, voy a poder, voy a poder agarrar y ya saber más o menos dónde voy a colocar entonces mis cámaras. Voy a admitir 4 más y después voy a cerrar la clase, por favor. Un segundito. Listo. Bien, entonces eso vamos a hacer. Ya, de acuerdo. Siguiente. Los ejes, ya hemos dicho, se deben trazar entonces trazado en planta, cuando estás viéndolo en planta, ¿no es cierto? El trazado de los ejes debe realizarse desde el emisario, desde abajo. Desde abajo vamos hacia arriba, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo es el escurrimiento con flechitas, vamos a ver. En lo posible, siempre vayan a intentar que el trazado tenga pendiente en el emisario, como para recoger los aportes de los interceptores y los interceptores a su vez de las redes, ¿no es cierto? Entonces tienes que más o menos fijarte cómo vas a hacer ese trazado inicial. Esa planificación inicial es clave, muchachos, es súper clave. Antes de entrar a ningún cálculo, nosotros debemos hacer esa planificación inicial. Y ahí nos tardamos un buen tiempito, unos 2, 3 días, ¿no es cierto?, para ver esa clasificación inicial. Una vez que has hecho más o menos el trazado inicial recién, entonces vas a ver las cámaras, cómo se van a ubicar las cámaras. Por ejemplo, es un ejemplo de ubicación de cámaras, ¿no es cierto? Aquí está en cada trasero, mira. Y estoy sacando aquí, parece que aquí es el punto más bajo, entonces de aquí, miren, está trazando así. ¿De acuerdo? Y de aquí también está trazando así para hacia atrás. Fíjense una particularidad aquí. Aquí tienes 2 cámaras.
No se puede hacer con una cámara nomás esto. Esto tiene que ser con 2 cámaras, ¿ya? Y siempre a 45 grados, por favor. Aquí está 45 grados para que el escurrimiento sea sencillo, ¿ya? Y no hayan brusquedades en el cambio de dirección. No puede haber eso en el cambio de dirección. ¿Cómo hacemos el trazado de colectores? Debemos ver la profundidad. Y la profundidad primero va a depender, yo diría, de los vecinos. A veces estamos en una cuadra donde el vecino, el primero de los vecinos donde va a iniciar el alcantarillado tiene un medias agüitas. Tienes que tomarla en cuenta. No vaya a ser que tu cámara, tu primer colector esté tan superficial que ese vecino, el que tiene medias agüitas al inicio del trazado de la red, no pueda conectarse. Pero entonces alguien me va a decir, pero ingeniero, estoy bien, tengo 1 metro de tapado del colector y mire, todo bien. ¿Sabes qué? No has considerado a la gente. Y eso es lo primero que uno considera cuando es ingeniero sanitario. Cuando es ingeniero sanitario uno, la primera consideración que tiene es con la gente. ¿No es cierto? Entonces, normalmente no podría ser la profundidad menos que 1,40, 1,50. En CEMAPA hacemos eso, ¿ya? En la profundidad mínima es 1,40. ¿Ya? Entonces, a partir de esa profundidad mínima, vamos a desarrollar nuestras... Eso no está en la norma, no está normado eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver las cargas, las características de suelo, tipo, material, tubería, cama de asiento, ubicación y trazado en el terreno, ¿no? En vías peatonales, 0,75, en vías vehiculares, 1 metro, ¿no? Esto es para agua potable. Esto está mal. Esto es para agua potable, ¿ya? No lo tomen en cuenta. Aquí tienen que tomar en cuenta lo que se llama la tapada mínima, y la tapada mínima es 1 metro y todavía por debajo la clave vas a tener el diámetro de la tubería. Entonces, esto antes de que suceda algo, fuera. Listo, ahora sí. Ya, entonces, vamos a ver eso. Y los trazados, después vienes el trazado en corte, obviamente vas a hacer en proyección positiva, ¿no es cierto? Entonces, vas a cortar el terreno. Rara vez hacemos un terraplenado, muy rara vez, ¿no es cierto? Yo nunca he hecho ¿para qué voy a hacer? Para ser franco, nunca he hecho. Siempre en corte, ya siempre en corte, ¿no? Entonces, vamos a ver ese tipo de trazados. Bien, para diámetros de buen suelo, 1 metro, profundidad normal de 1,50. Normalito es 1,50. ¿Ya? CEMAPA hace con 1,40. Podemos adoptar este 1,50 casi regional, ¿no es cierto? Porque eso es para permitir que el primer vecino se pueda conectar al alcantarillado público con normalidad, ¿no es cierto? A veces, cuando estamos digamos, en el emisario o en alguno de los interceptores, no me da la tapada mínima, pero es que no reciben tampoco aportes de los vecinos. Cuando sucede eso, entonces podría encamisar el tubo. Aquí. Puedo encamisar el tubo. ¿Ya? Encamiso el tubo y ya está, se acabó. Algunas veces puedo cambiar el material de la tubería como ferro fundido, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estoy cruzando por debajo de un puente, ¿no? ¿Ya? Ahí me he metido por debajo del puente y entonces eso lo voy a cruzar con ferro fundido. Cuando voy a hacer sifón también con fierro fundido, pero acerrojado. Pero hacer sifones en alcantarilla sanitario es la mar de complicado y no funcionan bien. Tienes que tener mucho diseño de ingeniería para hacer sifones, ¿ya? Y
No enseño eso en pregrado y de hecho los desaliento a cada uno de ustedes a hacer sifones. En mi vida ya van 35 años que hago alcantarillado potable, nunca he hecho un sifón. Ya no lo hago porque sé que no van a funcionar. Ya, la profundidad máxima. Decimos que la profundidad máxima es 5 metros. Sí, señor. Por la comodidad de trabajo con la gallinita. La gallinita tiene más o menos esos 5 metros, y eso es una excavadora ya que tienes que tener para 5 metros. Pero si te estás entrando en 5 metros, quiere decir que lo que estás haciendo en la profundidad es importante. Entonces, hay unas gallinitas a las cuales tienen un alargue. Con eso puedes hacer 5 metros, ¿ya? Pero más allá de 5 metros, primero que corres riesgo en la zanja. Una apertura de una zanja de 5 metros es una pared de 5 metros. Se puede cerrar en cualquier momento y el polvero que está ahí adentro lo va a tapar. Y si lo tapa, hay que colocarle una cruz, nomás ya nadie lo saca vivo, nadie, ni estando todos ahí y desesperadamente intentar sacar al tipo que está en una zanja a 5 metros de profundidad. Primero, cuando se ha cerrado la zanja, ya le ha aplastado los pulmones y la caja torácica. O sea, no hay cómo, ¿no es cierto?, salvar al plomero. Entonces, para empezar, 5 metros ya tienes que hacer con entibamiento. Tienes que cuidar primero al personal que está trabajando ahí adentro. Que el suelo es bueno, nada del suelo es bueno. Pon nomás entibado. Cuando después te falle tu apreciación de que el suelo es bueno, va a ser grave. Va a ser muy grave, con consecuencias mortales. Y esto nadie quiere llevar en la conciencia. Nadie quiere llevar en la conciencia que como ingeniero no has ordenado entibamiento. Tienes que haber ordenado. Pasado los 2 metros ya estás con entibado, a menos que sea realmente un suelo muy bueno, pero muy bueno, muy estable. ¿Ya? Bien. Ingeniero. Sí. Buenos días. Ahí quisiera aclarar una duda. Yo cuando me encontraba en los primeros cursos de los primeros semestres, no recuerdo muy bien quién lo mencionó, pero dijeron de que la profundidad de la tubería de alcantarillado que llega hasta el barrancho tiene una profundidad de 15 metros. Entonces, no sé si sabe algo o podría aclararme esta idea que me ha metido a la cabeza. El alcantarillado tiene esa profundidad de 5, 6 metros. No es el de ese mapa en el emisario. Lo que pasa es que llega a una estación de bombeo. Y ya te vas a dar cuenta que la estación de bombeo es aún más profunda, porque tienes que acomodar las alturas de carga en el propio bombeo. Entonces te vas más abajo, como 5, 6 metros, ¿no es cierto? Creo que la estación de bombeo de una de las estaciones de bombeo que está en la ciudad de Valverde está como a 11 metros de profundidad. No, 9 metros de profundidad, 9 a 11 metros de profundidad, ya no me acuerdo muy bien. Pero eso no es en el alcantarillado, eso es en la estación de bombeo, ¿ya? Ahora el emisario de Albarrancho. Si me esperan un ratito, ahorita les pregunto al gerente de operaciones, un cachito. Ya. Eso es lo bueno de tener amigos en CEMAP. Y uno de mis amigos, alumno mío también de la carrera de ingeniería sanitaria, excelente alumno que he tenido, ahora es gerente de operaciones. Y el gerente de operaciones, ya, realmente mi orgullo es que me ha superado. El alumno ha superado al profesor. No saben cuán orgulloso estoy de eso.
¿no es cierto? En conocimiento, Víctor es mejor que yo. Entonces, Víctor me dice que en Albarrancho la profundidad es 10 metros a la solera. Y entonces lo que hacen es excavar en bandejas. Es por eso que cuando excavan, ¿no es cierto?, ocupan todo el ancho de la calle. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo ahora? Ahora sí, muchas gracias. Respondido a tu pregunta, ¿no? Ya queda claro ese mito que me han formado en el primer semestre. No, es lo más profundo, ¿no? No hay más profundo que eso. Como te dije, en la estación de bombeo debe ser 11 metros, 12 metros, una cosa así. ¿Ya? Pero eso es en la estación de bombeo. Ahí la estación de bombeo la sacamos arriba. En Oruro, por ejemplo, yo he hecho cada que llegaba a 5 metros de profundidad, sacaba a través de una estación de bombeo, otra vez la podía poner a la superficie. Llegaba otra vez a 5 metros, otra vez la podía poner a la superficie, para que no sea tan profunda mi llegada para la última estación de bombeo. ¿Ya? Eso es lo que hacemos los ingenieros. ¿Ya? Pero normalmente tú no vas a pasar de 5 metros, eso dice la norma. En las redes. Lo de Albarrancho es el emisario, no es la red, es el emisario. El emisario ya no recibe aporte de alcantarillado, ¿ya? Bien. Está bien, gracias. Entonces, ¿vamos a ser mayores? Sí, pero vamos a complementar con estudios geotécnicos, estructurales, como han podido ver del gerente de operaciones de Semafo. ¿Ya? Entonces, vas a ver que el trazado en corte debe permitir la conexión por gravedad. ¿Ya? Y esa conexión por gravedad, el reglamento decía antes 2%, el reglamento del RENISDA. Ahora hay de 1%. No hagan con 1%. Alguien se ha dado una locura de poner muy pequeñito eso. Con 2% garantiza que cuando largas el inodoro salgan los enemigos del pueblo. Rapidito, ¿ya? Pero con 1% tardan en salir, les digo, los pinches visitantes, ¿ya? Con menos de 1% ya no salen. Sube el agua en tu inodoro y baja, y ahí están los visitantes, ¿ya? Entonces, no es aconsejable, ¿ya? Entonces, yo normalmente no he dejado de diseñar con 2% en la conexión, ¿ya? A pesar que la norma me permite menos, la normativa actual, pero nunca he dejado de hacer con menos de 2%. Bien, los anchos de las tuberías, eso está normado por la norma NB 688. Estas son las dimensiones cuando tienes hasta 2 metros, de 2 a 4 metros y de 4 metros, con entibado y sin entibado. ¿Ya? Entonces, aquí de 4 a 5 metros ya deberían borrar esto. A menos que sea roca la que estás excavando. Yo haría todo con entibado, muchachos. 100% lo hago con entibado. No me cuesta nada. En la Ayacucho, muchachos, he estado con excavación de 1,80, 2 metros. ¿Ustedes creen que les he dejado hacer sin entibado? Están locos. El suelo estaba húmedo. Se cae para agua potable. ¿No es cierto? Con entibado, pero el contratista no tengo precio de entibado. El precio de que alguien se muera no tiene precio. Además que te voy a crucificar si es que alguien se muere. Y te voy a meter ahí adentro conjuntamente el muerto, lo he dicho. A ver cómo te va. El ingeniero supervisor es el que manda. Por eso muchas noches no he dormido, muchachos. Anoche nomás se ha acabado a las 5 de la mañana el trabajo. ¿Ya? Entonces, pero esa es nuestra profesión, eso nos gusta. Es adrenalina. ¿Te gusta eso? Sí. Te cansa también, pero es un cansancio que satisface. ¿Ya? Entonces, estas son las profundidades, las dimensiones en zanja. Para instalaciones de 2 colectores,
tienes que ver, yo no hago nunca dos colectores en una sola zanja. Nunca en mi vida he hecho dos colectores en una sola zanja, en zanja común. De hecho, no me gusta, ¿ya? Pero hay, ¿ya? Entonces tienes que ver la distancia entre los ejes y demás cosas. Pero imagínate, a ver, para solo colocar el emisario de Albarrancho, todo el ancho de la calle tengo que emplear, todito el ancho de la calle. O sea, tengo que cortar el tráfico de entrada a la zona sur por ese lado, por el lado de Albarrancho, por Enelías, ¿no es cierto? Entonces es medio grave eso. Y cuando colocas dos colectores, más o menos estás en la situación de colocar un emisario. Cámaras de inspección, ¿dónde vas a colocar? En arranques de colectores al inicio. ¿Ya? Entonces, estas al inicio también lo conocen con el nombre de atarjea. Ubicación en todo cambio de dirección, todo cambio de pendiente, todo cambio de diámetro. Esto es lo principal. No hay que tú vas a doblar el tubito nomás. Cuando dobles el tubito nomás, ahí se te va a tapar todo el alcantarillado y no hay cómo limpiarlo porque no tienes cámara de inspección. Entonces hay que romper el pavimento, cambiar todo, colocar cámara y hacer el trabajo como se debe. ¿No es cierto? Por eso es que la norma es clara. Ubicación de arranques, cambios de dirección, cambios de pendiente, cambios de diámetro. Cuando vas a cambiar el material de tubería, también. Para vencer desniveles importantes, si vas a hacer sifón, sí señor. Si vas a conducir con tubería de fierro fundido en un puente, también. Cuidado con eso. El puente está calculado para ciertas cosas, no para todas. Hay que ver y hay que, si resiste el fierro fundido más el agua, ¿no es cierto? Y todo está todavía dentro del patrón de seguridad. Eso hay que ver. Ubicación e intersección de colectores. Toda intersección de colectores tiene una cámara. Entonces, esquinas y cruceros. Esto es importante. Esquinas y cruceros tienen una cámara. En tramos largos, muy largos, de manera que no se exceda una cierta distancia. Cuando no tienes carro hidrocinético, el carro que lava, que nosotros tenemos aquí en Semapa, 3 de ellos, si no tienes un carro hidrocinético, 80 metros es la distancia entre cámara y cámara. Si tú tienes un carro hidrocinético como es el que tenemos en Semapa aquí, hasta 150 metros puedes ir entre cámara y cámara. Pero prima por sobre todas las cosas la intersección de cruceros y calles. Eso prima. Ese es el primero de las cosas. Si hay intersección de tuberías, ahí tengo problema en la cámara. Y si esa intersección de tuberías es cada 3 metros colocas una cámara. ¿Ya? Entonces, eso tienes que darte cuenta. Entonces, todas estas formas, ¿no es cierto?, son las que te permiten la normativa de colocar. Por ejemplo, aquí está yendo para allá, esta tubería va a dar la vuelta para aquí, y para este lado vas a iniciar. Puedes utilizar esta misma cámara y simplemente ponerle una corbatita aquí para indicar que esta cámara va a iniciar este lado, pero a estos otros lados va a continuar. ¿Ya? El SeaWorld no te permite hacer lo que te estoy diciendo, es decir, utilizar esta cámara, una sola cámara para el paso y también para el inicio. Cuando estemos viendo cámaras, ya vamos a ver cómo se hace constructivamente esto. Esto se hace con un chamborno. ¿Ya? Chamborno utilizo yo todas las noches casi cuando le damos a una cámara, a una cosa de alcantarillado, primero lo chamborneamos y después le vamos a poner le ponemos su caparazón. Pero ya les voy a indicar cómo se hace eso. Ojalá tengan una filmación de eso. De hecho, tengo fotos, creo. ¿Ya? Miren en la curva. ¿Ya? En la curva. Tú tienes calles de 12 metros, calles de 15 metros, calles de 20 metros, ¿no? Entonces, esto hay que ver. ¿Cómo vas a dar la curva?
¿ya? No es posible doblar, flectar el tubo, no es posible. Tienes que hacer con cámaras. Aquí, si hay una cámara aquí y otra cámara aquí, dos cámaras. Esto puede ser 2 metros, no hay problema. ¿No es cierto? Pero aquí, por ejemplo, dice 8 metros. Esto está de la norma, 8 metros acá. Pero hay cámaras, calles que está aquí. Entonces se hace en como este. ¿Sabes? No puedes, esta mano. No puedes dar la vuelta. No hay como dar la vuelta. Tendrías que venir por aquí y seguirle. 45. Esto por lo menos tiene que ser recto, ¿ya? Ángulo recto. Entonces, estas dos cámaras, las ubicaciones de las dos cámaras es en conjunto. No puedes venir así y dar la vuelta. Como máximo vas a ser, me dice que está mal el dibujo, como máximo vas a hacer esto. Y esto en línea recta. Aquí, miren aquí, es típico esto. Esto es típico. Cuando no tienes los 8 metros, llegas a una cámara y de ahí partes para la otra cámara. No puedes hacer esto aquí y colocar aquí la otra cámara porque este está entrando en retroceso. Tiene que ser siempre a favor de la escorrentía. Entonces, eso vamos a hacer siempre de los siempre. La numeración, ya se ha dicho que la numeración casi no interesa, porque ahora la numeración la pone el software. Antes hacíamos así. Veíamos cuál era el tramo más largo y el tramo, como decía la pendiente, con la pendiente, ¿no es cierto? Jugábamos con la pendiente y el tramo más largo, entonces numerábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esta es la tubería principal. Esta. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver. Este de acá. Perdón, un segundito. No lo puedo hacer con esto. Como trito quizás. Resaltadito, aquí está resaltadito. Este. Qué buen resaltador que soy. Este de ahí. Entonces, esa de ahí es la tubería principal, muchachos. A esa tubería que está en amarillo, voy a acomodar los demás. Entonces, lo numeramos desde el punto de salida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toditos los números. Lo que llega a la cámara 5 comienza con 5, 1. Lo que llega a la cámara 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Lo que llega a la cámara 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Y a la 2, 3, 1, la 2, 3, 1, 1. Entonces uno podía tener a mano cómo iba el flujo. Cuando yo era estudiante, muchachos, no había computadoras, no había esas cosas tan grandes. Teníamos que hacer a mano. Y entonces esta numeración era obligatoria. Si no hacías así la numeración, imposible. ¿Dónde estará cuál tubo? Nada, cero. ¿Ya? Entonces, lo primero que te miraba el JTP, que es el jefe de trabajos prácticos, que en La Paz no es un ayuco, es un ingeniero de campo, que sabe cómo se trabaja. Entonces, el JTP no miraba bien tu diseño de numeración, te tiraba. No hay duda. ¿Ya? Ahora, hoy en día, las máquinas hacen esa numeración. Lo que sí sigue haciendo es esto, ¿ya? Esta es la manera de encontrar las áreas de aporte. Tiras 45 grados aquí, tiras 45 grados aquí, todo esto va aquí. 45, 45, todo esto aporta aquí, 45, 45, aporta allá y aquí. Entonces, eso lo hacemos no en función de topografía, lo hacemos en función de las casas y los manzanos. Porque las casas y los manzanos no respetan la topografía, ¿no? Si tú colocas tu casa y haces tu piso, si quieres excavas, si quieres elevas, eso depende de cada propietario. Cuando es más o menos cuadradito, le cruzamos.
Pero cuando es rectangular, 45, 45, al medio 45, 45. Aquí está cruzado, aquí también tiene 45, 45, aquí 45 y ya. Entonces, esta parte va a aportar a este tubo, pero todo el aporte a este tubo lo voy a cargar a esta cámara. Entonces, esta cámara va a recibir los aportes de este y de este. Y dependiendo de la pendiente, podría ser que de este también. Si la pendiente de esto va a otro lado, entonces solamente va a tener el aporte de esto y el aporte de esta área. Entonces, de esa manera, como están viendo ustedes en la figura, pueden ustedes dividir las áreas de los manzanos, ¿ya? Con esta división de la área de los manzanos, recién se calcula, se hace el área por la densidad poblacional y tienes entonces cuántos habitantes van a aportar a un determinado tramo de tubo. ¿Está esto clarito? Porque esto tiene que estar bien clarito para ustedes. Chuita tiene que estar. Claro, claro, más claro que el agua, ¿no? Así se va a dividir las áreas, por favor. Hay una manera que también la utiliza el CivilCAD, no por áreas, sino por longitudes. A veces es más cómodo por longitudes. Entonces, en vez de tener densidad por área, tienes densidad por longitud de tubo. ¿Ya? No importa, una de las dos puedes emplear, densidad por área o densidad por longitud de tubo. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Aquí no está solamente te he puesto por áreas, nada más. Entonces, para los planes de diseño hay varias anotaciones que debes tener: cota terreno, cota solera, longitud del tramo pendiente del tramo, diámetro del colector. Entonces, seguramente vas a tener así, en la cota terreno arriba, la cota solera abajo. Y aquí debería estar la profundidad. ¿Ya? Entonces, más o menos, vas a anotar además también aquí 100, 210, 100 metros, 2 de pendiente, 2% de pendiente y 20 es el diámetro de la tubería. Entonces, esas cosas las vas a tener que señalar en tu plan. Y así vamos a hacer la simbología de las redes. Tuberías de mayor a 24, sentido del escurrimiento, todas tienen que tener. Esto es importante, no importa que estés utilizando software o no, yo tengo que ver hacia dónde va a estar el escurrimiento, porque es la única manera de ver dónde ha fallado. ¿Dónde has fallado? El software de alcantarillado no lo hace automáticamente. Tú lo tienes que volcar la dirección de flujo en el software. Una vez que has volcado en todo el software, toda la cosa está bien, la topología de la red está bien definida, recién se corre. Pero puedes correr con un tubo que está volcado. Entonces, si el tubo está volcado y no puedo ver la flecha, no voy a ver nunca dónde está el error. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ser, la flecha es clave. Es una cámara. Es una cámara de inicio. Es una cámara de paso, ¿no es cierto? Cámara cualquiera, de visita o de inspección. Es una cámara de inicio. ¿Cuál es la diferencia de la corbatita? Aquí viene la corbatita. Es una cámara con caída. Aquí está una cámara con caída. Tubería de inspección, terminal de limpieza, caja de paso, colector secundario, interruptor emisario. Entonces, esas son aproximadamente, el sifón invertido, hasta lo sacaría yo de la nomenclatura, pero a algún loco se le va a ocurrir siempre hacer esto. Y entonces aquí va a tener caca toda la vida. Estación de bombeo, área tributaria, han visto como esto, sobre todo para el alcantarillado pluvial, es clave porque yo debo saber dónde está el área tributaria. Longitud, diámetro caudal, longitud, diámetro caudal. ¿Ya? En realidad debe ser longitud, diámetro pendiente. Aquí no caudal. Aquí debería ser la pendiente del tubo. Cámaras, ahí están las cámaras y la planta de tratamiento. Muy bien. Veamos algunos ejemplitos.
Bien, ahora voy a compartir pantalla. Los consultores presentamos plano de diferentes maneras y de acuerdo además al municipio. A veces el municipio te dice cómo presentar. De hecho, el municipio te va a dar el cariño. Esto, ¿no es cierto? Gobierno autónomo, quién es, qué sé yo, los sellos. Esto te da el municipio, ¿no? Las zonas periurbanas de Oruro es esto, ¿no es cierto? Aquí está quién es el dibujante, quién es el proyectista y la firma seguramente va a venir los sellos de aprobación. Después te dice, como la zona está muy grande, toda la zona periurbana es demasiado grande, entonces, ¿qué cosita estás mostrando en este plano? Tienes que saber qué cosita estás mostrando en el plano. Lo otro no estás mostrando en el plano porque es demasiado grande, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en Achurado, ha separado una parte del plano. ¿Cómo están aquí? Cota solera, cota, terreno, longitud, pendiente, al revés es esto normal, ¿ya? Sí, está bien. 70 es cota, terreno está mal. Mira, ya deberían haberme crucificado por eso. El dibujante se equivoca, ¿no? Entonces, aquí está el arranque, que es la corbatita, ¿no es cierto? El sentido de flujo, el número de cámara, el corte viene acá. Siempre el corte, ¿ya? Entonces, cámara con caída y caída en plantilla. Está cámara normal, cámara con caída y caída en plantilla. Cuando hay caída en plantilla, ya vamos a ver la próxima clase cuando estemos viendo cámaras, ¿ya? Después zanja tipo, fíjense la zanja con sus cositas, ¿no? Ahí está, el dentro de cama, cuánto es, ¿no es cierto? Y la numeración de los barrios, bueno, los barrios es para San Pedro, Pagador, Los Pinos, 1 de octubre, y aquí viene entonces así. Todo Oruro hecho yo, todo el alto también, y literalmente todo el alto. El distrito 8 y el distrito 9 son míos. ¿Ya? Fíjense, Oruro tan grande que es todo. Esta es una zona de Oruro. Inge, disculpe, su micrófono parece que se arruinó y no se le escucha. Sí, sí, ahorita se acaba de cortar. Se escucha un error. Ingeniero, Inge, no sé si nos escucha, pero ya no le podemos escuchar nosotros a usted.
Inge, no se le escucha bien. De diferentes tipos de planos, nada más. La teoría ya está, nosotros vamos a hacer planos ya sea con CivilCAD, Aquasystems o CiberCAD, ¿ya? Entonces, eso es nada más, ¿ok? Ingeniero, disculpe, no se escucha su micrófono.